buenos días, les saluda Margarita Oropesa, bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Trabajamos para ustedes con mucho placer, con seriedad, imparcialidad, equilibrio, comprometidos con todo el país. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Hoy recibimos a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de Abriendo Puertas. Siempre un placer conversar contigo. Muy activo esta semana en los medios, muchas informaciones que comentar. Vamos a comenzar con lo económico para después ir a la política nacional e internacional. El 1 de febrero automáticamente se renovó la licencia número 41 de Chevron. La licencia vence en abril. La pregunta es, ¿será renovada por 6 meses más o usted cree que se van a endurecer las sanciones por parte de Estados Unidos contra Venezuela? Mira, Margarita, creo que arrancas la entrevista por la variable crítica, la más importante que define los escenarios económicos venezolanos del año 2025 y probablemente 26. Digo que es la variable más importante porque el impacto que la actividad petrolera tiene sobre la economía venezolana es evidente. Cuando tú estudias un poco lo que ha ocurrido en los últimos años, tú tienes que separar dos periodos clarísimos. Entre el año 2013 y el año 2020, la debacle de la economía venezolana, una caída de 75% en el PIB, un deterioro brutal en la calidad de vida de la población, el colapso de toda la infraestructura. Todo eso lo vivimos en ese periodo hasta el año 2020. ¿Qué explica el cambio en el año 21, 22, 23 y 24? Un cambio que, por cierto, tú no lo tienes que sentir individualmente, porque cuando tú pierdes 75% de la actividad económica, por mucho que haya alguna recuperación en estos últimos años, todavía el reto es gigante. La población todavía tiene problemas críticos en su nivel de ingreso real, tiene problemas críticos de infraestructura, hay problemas de electricidad en el interior de Venezuela, hay problemas de agua, todavía Venezuela vive una situación de crisis, pero no es lo mismo el año 13 al 20 que el año 20 al año 24. Ha habido una actividad que comenzó a crecer, un sector privado que tuvo mucho más margen de maniobra, una reducción en la tasa de salida de venezolanos al exterior. Un dato muy concreto, en el año 2018 salieron de Venezuela cerca de 1.800.000 personas netas en ese año, entre los que salieron menos los que regresan. En el año 2023 ese número es menos del 10% de eso, sigue saliendo. Sigue habiendo todavía un flujo migratorio. Después de julio, ¿cuántas personas han salido? No, julio del año pasado. No tenemos una cifra tan reciente. La última cifra que tenemos es la de 2023 y vamos a tener cifras del 2024 por ahí por marzo de este año, porque son datos complejos y difíciles de construir. Pero lo que quiero decir es que en esta última etapa, si bien todavía no se han resuelto los problemas más importantes, sí hay un cambio en la capacidad de maniobra de las empresas, hay un cambio en una recuperación de actividad. ¿Ha habido una recuperación económica? Claro, hay una recuperación. Si tú miras los datos... El comercio ha manifestado que ha habido una recuperación en el sector comercio, lo mismo dice con industria. Hay recuperación comercial en el retail, hay un aumento en las ventas, hay un aumento también en el ingreso real en términos de dólares. Porque la gente se le olvida. Pues claro, si estamos hablando de eso y probablemente alguien nos está oyendo, ese alguien a lo mejor tiene un problema crítico para ir para el supermercado y no puede acceder a la comida. Y hay una parte muy importante de la población venezolana, más de
8 millones de personas que enfrentan una crisis incluso sobre su canasta alimentaria. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de recuperación, para muchos eso es casi un insulto, porque él está en una situación crítica. Pero aquí estamos hablando a nivel macro, a nivel país. Entonces, tú no puedes comparar el año 2018 con el año 2024 o 2025. Es decir, acuérdate que en el año 2018, por ejemplo, el salario de una persona de trabajo doméstico o de un doctor, pongamos dos trabajos distintos. En el trabajo doméstico, una persona en la ciudad de Caracas podía ganar alrededor el equivalente a $20 al mes. O sea, ese era el ingreso. El salario continúa igual, sí, 130 bolívares. Sí, pero el salario, 2,30 pero el dólares. salario no es el ingreso de la mayoría de la población en Venezuela hoy, porque este país está desalarizado. O sea, el salario no es el marcador del ingreso, porque la mayoría de la población o recibe ingresos informales por trabajo fuera, etcétera, o recibe bonos. O tienes varios trabajos. Bonos, bonificaciones, etcétera, que suman un nivel de ingreso distinto. ¿Es suficiente? No. Yo no estoy diciendo para nada que el salario es suficiente. El salario está lejísimo de las necesidades reales de la población. Pero lo que estoy diciendo es que el ingreso de hoy es mayor que el del 2018. En el 2018 tú le dabas 2 vueltas de cola a un supermercado para entrar y no conseguir ni leche, ni azúcar, ni café, ni arroz. Es decir, esa era tu realidad. Tú ibas a la farmacia y no había antibiótico ni antialérgico. O sea, esa era tu realidad del 18. Ahora la inflación, ¿cómo controlar la inflación? Claro, pero voy a tu tema central. Al tema central es que, ¿qué ocurrió? Que hubo cierto nivel de respiro dentro de la catástrofe, que significa haber perdido 75% del PIB. 75% de la actividad. Por mucho que tú crezcas 2, 3, 4%, eso no es nada para recuperar tu tamaño. Ahora, ¿qué él lo explicó? 2 cosas. Lo explicó, primero, lo que tú estás marcando, con lo que tú arrancas tu entrevista, lo explicó la licencia petrolera, explicó la reinserción. ¿Va a renovar en abril o no? La reinserción de Venezuela al mercado internacional petrolero fue la que te generó cierto nivel de oxigenación en la actividad económica, más dólares, y reduce las presiones en la calidad de vida de la población y las presiones migratorias, porque en el año 2013 al 20 es cuando están los picos de mayor crisis, incluso alimentaria en Venezuela, y la mayor salida de venezolanos al exterior. Las licencias petroleras que arrancan con la que tú misma mencionaste, que es Chevron, que se firma en noviembre del año 2022, a raíz de un acuerdo, el Acuerdo de México, es decir, que tenía un montón de variables, pero que permitió una cosa que es muy importante recordar. Permitió que una empresa privada pudiera producir petróleo, enviarlo a Occidente sin descuento, de manera legal, y que además tuviera que reportar toda su data a la Oficina de Control de los Estados Unidos, que se llama OFAC, pero también a PDVSA. Porque la empresa... ¿Cuánto aporta Chevron a PDVSA? Bueno, mira, al fisco nacional. El sector petrolero privado, incluyendo Chevron, donde Chevron es, por supuesto, el más grande, porque es el que más produce petróleo del sector privado internacional en Venezuela, representa casi 30% del ingreso total de petróleo del país. Es decir, representa una cantidad impresionante de recursos. Y te voy a poner el cambio. Antes de la licencia, Chevron ya tenía un permiso para mantener sus campos y producía entre 30, 35 mil, 40 mil barriles. Hoy, esa empresa produce más de 200 mil barriles. Unos 220 mil se estima que está produciendo Chevron. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tú tuviste un incremento de más de 8 veces la producción. Por supuesto que además de que tú multiplicaste por 8 la producción de esa empresa con la licencia puede colocar el petróleo sin descuentos en el mercado internacional. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría del petróleo que no está licenciado, que no tiene permiso, se tiene que exportar al mercado negro. Y ese mercado negro tiene 3 temas fundamentales. El primero es que tienes que vender con descuento.
para que alguien te compre yendo por el mercado negro, tienes que descontar. Te dice, yo te pago 35, 40% de descuento sobre el precio internacional, porque si no, no te lo compro. O sea que ya tú pierdes en esa exportación. ¿Y quién eres tú? Estamos hablando de petróleo, ¿verdad? Estamos hablando de petróleo que tiene impactos ¿sobre qué? Sobre la vida de los venezolanos. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando de que todo lo que funciona o no funciona en la economía venezolana tiene que ver con ese ingreso petrolero. Bueno, tú estás perdiendo como país entre 30 y 40% de descuento cuando tienes que ir por el mercado negro. Cuando tú licenciaste, tú permitiste entonces que se venda al precio internacional, con lo cual estamos hablando de casi 40% más o 50% más, el doble del ingreso. Tenemos que irnos al corte. Como analista, ¿será renovada la licencia en el mes de abril o se van a endurecer las sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela? No lo sabemos, esa es la gran incertidumbre que define dos escenarios completamente distintos para Venezuela. Si yo tuviera que apostar, diría que esto es un debate entre lo ideológico, tema, tú sabes, la ideología, la rabia, los desencuentros entre los gobiernos, el rechazo sobre los temas políticos, la defensa de la democracia liberal, el tema ideológico versus el tema pragmático, racional, transaccional. ¿Qué le conviene? Primero a los Estados Unidos, que es el que toma al final la decisión de renovar o no renovar la licencia, y qué le conviene a Venezuela. Y en los dos casos a los dos le conviene la renovación de la licencia. A Estados Unidos por dos razones fundamentales. La primera, porque si tú no renuevas esa licencia, ese objetivo de controlar la migración se muere. ¿Por qué? Porque la migración venezolana es fundamentalmente económica, es por la crisis económica que tú más expulsas gente. Tú no puedes decir por un lado que me vas a mandar unos aviones y por el otro que vas a destruir mi economía. Porque si tú destruyes la economía petrolera, tú puedes mandar los aviones que te dé la gana. Esa gente va a volver a salir de Venezuela porque no tiene cómo vivir. Por lo tanto, tú tienes que hacer ambas cosas. Tú puedes mandar tus aviones, pero vas a tener que garantizar que esa gente que está regresando al país tenga dónde trabajar, cómo comer, cómo vivir. Porque de lo contrario, ¿cuánto tiempo es que se van a quedar? Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Vamos a hacer una breve pausa. En minutos regresamos con Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Nos acompaña Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Desde el mes de julio del 2024, el dólar ha venido subiendo sin parar. De hecho, la divisa norteamericana, dólar oficial, Banco Central de Venezuela, está en casi 60 bolívares. ¿Cómo hacer? ¿Cómo afecta esto a los venezolanos? Sí. ¿Que ha bajado el poder adquisitivo? Sí, obviamente el tema del dólar es un tema central en la economía. Primero, explica por qué. O sea, tú generaste ahora una expectativa frente precisamente al tema que hablamos antes, que era la eliminación potencial de las licencias petroleras y que pueden afectar la recaudación de ingresos en dólares de la nación. Los agentes económicos, los tenedores, la población, todo el mundo se asusta. ¿Qué viene? Sí, y cuando tú te asustas sobre qué viene, ¿qué es lo primero que tú haces? Demandar dólares para protegerte. Cuando hay un incremento en la demanda de dólares y hay una reducción en la oferta de dólares, se devalúa automáticamente el tipo de cambio. Y no puede hacer nada que no sea rescatar confianza, rescatar de alguna manera la cantidad de dólares que se pueden colocar en ese mercado. Si tú eso no lo resuelves, la presión cambiaria no puede parar. Y no se trata de que tú controles el tipo de cambio, vamos otra vez al mecanismo. Eso no sirve para nada. Eso a lo largo de toda la historia económica, y sobre todo en Venezuela, ha sido obvio. Cada vez que tú has controlado el tipo de cambio, has tenido los peores momentos de devaluación histórica en el país. Igual que cuando has controlado los precios, tienes los más altos niveles de inflación. Ese impacto es terrible en la calidad de vida
de la población. ¿Por qué? Bueno, porque es una población que mayoritariamente gana en moneda local, o sea, gana en bolívares, pero gasta en dólares. O sea, porque no es que tú pagas en dólares cuando tú te vas a una tienda de lujo o cuando te vas a un restaurante de lujo en las ciudades importantes del país. No, no. Tú pagas en dólares desde el producto más básico en un supermercado. A ver, está en bolívares. Pero si pagas en dólares en algunos comercios te rebajan. Claro, te dicen, mira, si tú me pagas en divisa, te doy 10 o 15% menos. Bueno, si me pagas en bolívares, no. Eso se debe fundamentalmente al diferencial que existe entre el tipo de cambio libre o negro, o como lo quieras llamar, y el tipo de cambio oficial. Hay una diferencia importante. Esa diferencia también genera distorsiones importantes. Si tú sacas a Venezuela del mercado internacional occidental, si tú eliminas otra vez las licencias y regresas a la política previa de máxima presión, tú vas a tener devaluación, vas a tener inflación, vas a tener deterioro en la calidad de vida de los venezolanos y vas a tener de nuevo un pico migratorio brutal en el país. Por eso es tan importante toda esa integralidad de la economía venezolana. Ahora, hay una noticia que estalló esta semana, pero que viene por ahí desde hace tiempo, y es los fondos de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se multiplicaron 26 veces en la última década, según cifras oficiales. Este fondo se usaba para la protección de la democracia, para ayudas humanitarias y promoción de, si se quiere, las democracias en todo el mundo. Hay cuestionamientos y denuncias en el manejo de este fondo de la USAID. Incluso la Fiscalía General de la República anunció una investigación. ¿Qué pasó allí? Bueno, mira, quizás el problema, aunque la noticia se concentró en el crecimiento de los fondos de ayuda de los Estados Unidos a Venezuela, yo no creo que el crecimiento sea realmente algo extraño. Acuérdate que en estos últimos 10 años Venezuela vivió su peor crisis económica y política, ambas. Y por lo tanto, si tú sacaste a Venezuela del mercado internacional, no tenía petróleo, no tenía plata, tenía crisis, tenía después la pandemia, bueno, es normal que los fondos de ayuda a un país que está en esas características aumenten. O sea que el problema no es el aumento de la ayuda, el problema es quién usó esa ayuda y cómo usó esa ayuda, con qué transparencia, con qué auditoría y contraloría se usaron esos recursos, se usaron realmente para los objetivos, digamos, adecuados, etcétera, estaban cónsonos con lo que se había planteado. Bueno, yo no sé, porque primero, yo no participo en eso. Y segundo, no soy un investigador privado que tiene la data sobre cómo se usan los recursos. Además, probablemente muy poca gente lo puede saber, excepto el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque esos son recursos de Estados Unidos que ellos tienen que seguir. Ahora, hay acusaciones formales de malversación, de mal uso de esos recursos, y esa investigación es la investigación que se está siguiendo. Por cierto, tú hablaste de que el fiscal en Venezuela va a hacer una investigación sobre ese recurso, pero la investigación que se arrancó no es esa. La investigación que se arrancó es la investigación del generador de los recursos, que quiere saber qué pasó con esa plata. Es decir, que quiere saber para dónde fueron y cómo fue usado. Yo creo que si tú sientas en esta silla, Margarita, a cualquier persona que haya recibido recursos de ayuda de los Estados Unidos, te tendría que responder que está completamente de acuerdo con que se haga en un país perfectamente transparente, donde funciona la legalidad, donde los jueces son imparciales, donde existe información transparente y donde tú puedes defender tus derechos. Todos deberían estar aquí perfectamente dispuestos y disponibles a presentar las cuentas completas de lo que manejaron o no. Es decir, porque tú me puedes decir a mí que te pueda dar miedo hacerlo en otra parte, pero no te puede dar miedo hacerlo si tú has recibido recursos de un país al cual respetas en términos de justicia, legalidad, democracia y derechos. Pues, ¿cuál es el problema? Que te investiguen. Si a mí me dan plata, yo tengo que estar completamente dispuesto a que el que me la está dando cuentas, verifique. Yo tengo que presentar mis números y abrirte completo y decirte, oye, aquí está todo y te lo puedo demostrar. Yo no me robé ni $1 de eso. Ahora, si te lo robaste, tú tienes que pagar por eso y tienes que
cumplir básicamente con las legislaciones de esos países donde tú asumiste apoyo internacional. La semana pasada causó revuelo la visita de un enviado especial del presidente Donald Trump a Venezuela, que se reunió con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las expectativas ahora? ¿Qué pasó? Se habló de migración. De hecho, Richard Grenell se llevó a 6 estadounidenses que estaban detenidos y anunció que volverá, que va a volver a Venezuela. ¿Habrá de ahora en adelante un diálogo directo entre los dos gobiernos? Mira, muy pocas veces se ha roto el diálogo entre gobiernos, igual que el diálogo entre adversarios, el diálogo incluso entre enemigos en una guerra. Si la gente cree que porque tú rompiste, porque hay una guerra, porque eso es que se rompen las comunicaciones. No, las comunicaciones siempre están ahí. Algunas veces son comunicaciones muy públicas y muy abiertas, por ejemplo, esos grandes procesos de negociación que además están televisados, o los acuerdos en México, fueron después de que todos hablamos de eso, terminaron ocurriendo un montón de negociaciones que ni tú ni yo sabíamos, pero que se estaban ocurriendo y que supiste después. Las negociaciones en Doha, por ejemplo, ocurrieron sin que la gente lo supiera, pero tú estabas básicamente buscando mecanismos de negociación para resolver problemas. ¿Cuándo te enteraste? Después. Cuando se llegaron los acuerdos y se anunciaron los acuerdos, nos enteramos que habían habido varias reuniones previas. ¿Qué significa que Grenell venga a Caracas? Para mí, yo voy a celebrar siempre cualquier proceso de negociación, acuerdo, diálogo, discusión entre las partes. Llámala como tú quieras, porque, a ver, tú tienes muchos tipos de negociación. Hay negociaciones donde nos sentamos tú y yo, es abierto, estamos intercambiando cosas, nos ponemos de acuerdo, firmamos con un testigo, o sea, y todas esas cosas es una negociación clásica. Pero hay otras negociaciones que no son tan clásicas. Hay negociaciones que son por chat, entre tú y yo en el teléfono celular. No es que nos reunimos, porque a lo mejor no nos podemos reunir porque no queremos que nos vean. O porque simplemente yo no me puedo mostrar todavía contigo. Esas son las negociaciones informales. Esa negociación o intercambio que culmina en la visita de Grenell se parece a la que ya había ocurrido en marzo del año 2022, cuando el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, en aquel caso era Jimmy Story, y el enviado de Casablanca, que era Juan González, en aquel momento vienen a Caracas también en marzo y visitan por primera vez desde que Maduro no había sido reconocido en términos de su legitimidad de origen por el gobierno de los Estados Unidos. Es la primera vez que hay una visita de un funcionario americano al gobierno venezolano. Eso ya ocurrió en marzo del año 2022. ¿Por qué ocurrió? Ocurrió por la guerra en Ucrania. Porque la guerra en Ucrania cambió todo el juego geopolítico y Estados Unidos se da cuenta que no podía seguir ignorando al gobierno en ejecución, al gobierno en control territorial en Venezuela. Si tú quieres negociar cualquier cosa con un país, tú tienes que negociar con el gobierno en control territorial, porque de lo contrario, ¿con quién tú vas a negociar? Con un abstracto. No, yo tengo un abstracto que dice que si yo tengo que negociar, si el apartamento de al lado mío lo tiene un ocupa, ¿ah? Y hay una filtración. Eso que pasa está mucho en España. Una filtración que está amenazando mi casa. ¿Con quién voy a negociar? ¿Con el dueño del apartamento? ¿O tengo que tocar en la puerta al señor que está adentro para que me permita mandar un plomero para ver si yo resuelvo el problema? Tenemos que hacer la segunda pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire, y es que la Casa Blanca ya anunció el traslado de migrantes a la isla de Guantánamo, entre ellos miembros del Tren de Aragua. Ustedes quédense allí, ya regresamos, estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. En minutos regresamos. Abriendo puertas, ya regresamos. Abriendo puertas. Esto es Abriendo Puertas
y vamos a continuar conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Habíamos dejado una pregunta en el aire y es el traslado ya de migrantes, entre ellos algunos venezolanos, para la isla de Guantánamo. Y también están llevando migrantes para El Salvador. Mira, lo primero importante es decir que nosotros tenemos que rechazar abiertamente la generalización del tema migratorio y delincuencial, como si fuera una sola cosa. O sea, cuando tú hablas del Tren de Aragua o de un venezolano que cometió un delito, un crimen, o sea, pues por supuesto que hay muchos venezolanos delincuentes en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Como hay americanos delincuentes en cualquier parte del mundo, como hay chinos delincuentes o italianos delincuentes en cualquier parte del mundo. Ahora, una cosa es el migrante y otra cosa completamente distinta es la delincuencia. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con personas que cometen crímenes en los Estados Unidos? Lo que le dé la gana. Es decir, si lo quiere mandar para la cárcel, si lo quiere mandar a la cárcel de máxima seguridad, si lo quiere mandar a Guantánamo, que es parte de una base militar americana, que haga lo que le dé la gana. Ese es su derecho, igual que el derecho de cualquier otro país. Y ahí no hay absolutamente ningún problema. Lo que tú vas a hacer en el campo digamos, de delincuencia es una cosa. Ahora, lo que tú vas a hacer en el campo migratorio, en los derechos de los migrantes, en los derechos humanos de una gente que no está ahí porque quiere, que está ahí porque nadie se va de su país porque le da nota. O sea, no, la gente se va de su país porque tiene un problema, ya sea un problema político, ya sea un problema económico, ya sea un problema social, familiar. Tú estás yéndote en un drama y tú tienes derechos. Moca, cada país también tiene derecho a fijar las reglas a través de las cuales alguien puede vivir ahí y puede entrar ahí. Yo no puedo decir que no porque yo soy el dueño de mi casa y en mi casa yo decido quién entra a mi casa, quién se puede quedar y cuáles son las reglas que tú cumples en mi casa. Y eso es lo mismo en Estados Unidos, pero tienes que cuidar el tema derechos humanos, porque los venezolanos en su gran mayoría son personas buenas, trabajadoras, que aportan a la sociedad y no los puedes contaminar con el tema como si todos los venezolanos somos el Tren de Aragua. Todos los venezolanos asesinamos niñas y niños en un puente porque alguien lo cometió. Si eso fuera así, yo te puedo decir que hay tantos crímenes en los Estados Unidos que entonces todos los americanos deberían ser catalogados como criminales por los crímenes que se cometen en los Estados Unidos. Eso es absolutamente inaceptable. Y ahí es donde hay que concentrarse. Elecciones el 27 de abril. Quisiera una interpretación como analista. ¿Por qué se van a celebrar las elecciones de gobernadores, consejos legislativos y Asamblea Nacional primero? Por una razón fundamental. La Asamblea Nacional es, en mi opinión, la más importante de las piezas institucionales que necesita el gobierno de Venezuela hacia el futuro. Primero, porque ahí se establecen las leyes. Entonces tú puedes decir, yo no reconozco. Se toman las decisiones más importantes. Fundamentales. Segundo, porque incluso si tú quisieras negociar en el futuro reestructuración de deuda, acuerdos petroleros, un montón de elementos tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, eso es una institución fundamental. Ahora, esa institución se vence en febrero del año que viene. O sea, tú vas a escoger ahorita en abril unos diputados que toman realmente... posesión el 5 de enero del 2026. Bueno, o en febrero, creo. No, en enero, el 5 de enero. Pero imagínate tú, todo el tiempo, desde ahorita hasta enero. ¿Por qué la Asamblea Nacional y no mejor los alcaldes? Primero, que además están tan cerca básicamente de la población. Era lo lógico. Bueno, porque siendo tan importante la Asamblea Nacional, ¿qué ocurrió tan pronto? El Consejo Nacional Electoral dijo que iba a convocar elecciones, sin decir cuál. O sea, no dijo, voy a convocar elecciones. Más o menos a los 5 minutos hubo una declaración que decía, no se debe participar en las elecciones. O sea, era un rechazo completo a la participación, un llamado masivo a la abstención por parte de lo que podemos considerar la oposición institucional. Es decir, lo que representa... Eso le quería preguntar. ¿Es conveniente de verdad que la oposición no acuda, no participe? Se deben abandonar los espacios. En el pasado se han abandonado los espacios. ¿Y qué ha significado eso para la oposición, para el país? Yo que he sido un provoto completo y que además voy a votar
no importa en qué evento, yo voy a votar en cualquier evento. Pero ese es mi derecho y mi posición. Tú tienes derecho a decidir tú lo que tú consideras conveniente. De eso se trata la democracia. Yo no voy a desperdiciar o a eximirme de votar jamás. Pero yo entiendo que la oposición por lo menos se siente a discutir cuál es su estrategia, qué le conviene, qué cosas tiene que hacer para garantizar muchas cosas. Por ejemplo, tú tienes que sentarte, a lo mejor tienes razón, yo ni siquiera te estoy cuestionando, a lo mejor una persona que dice no se debe participar, a lo mejor esta razón tiene. Ahora estas elecciones toman a la oposición desarticulada. Totalmente, y el problema más importante es que tú no te has sentado a discutirlo. Porque, por ejemplo, tú tienes que responder una pregunta que tú acabas de colocar sobre la mesa, Margarita. Es decir, tú tienes que responder la pregunta, ¿qué he ganado yo cuando no he votado? ¿Y qué he ganado yo cuando he votado? O sea, porque las dos cosas vale la pena. Alguien que está en contra de votar te podría decir, ¿para qué voy a votar si yo voto? Y entonces el voto no vale nada porque no termina ocurriendo lo que realmente ocurrió en esa elección, no me respetan mis derechos. Alguien te puede decir eso. Y bueno, y se puede debatir, ¿verdad? Pero a esa persona tú le podrías decir, mira, incluso que tú puedas presentarte al mundo y al país diciendo, aquí estoy. Yo soy una gran mayoría, a lo mejor una mayoría no reconocida, pero yo soy una mayoría y lo mostré en mi proceso electoral. ¿Cómo lo hiciste? Porque votaste. Porque votaste, puedes discutir la institucionalidad de ese proceso. Incluso, aunque no se respetara, tú tienes el derecho a defenderte. Pero yo no puedo defender algo que no tengo. Y yo no puedo tener un triunfo electoral si no voto. Entonces, ¿cómo defiendo yo algo que no ejecuté? Los No 4 gobernadores de la oposición ya anunciaron que van a participar. Sergio Garrido, Morel Rodríguez, Alberto Galíndez y Manuel Rosales. También Enrique Capriles, un líder político importante del país. Vamos a ver porque tenemos unas declaraciones de Manuel Rosales y de Enrique Capriles. Atrás deben quedar las consignas y políticas fracasadas. Como digo yo, son pura labia. Han sido pura labia, sin ningún plan, sin ninguna estrategia, solo consignas que se las ha llevado el viento. Y el Zulia grande, el Zulia democrático no se rinde. Y tenemos que empezar de nuevo. La abstención, nunca hemos logrado algo. Jamás. O sea, no se logra absolutamente nada. Quedándose en la casa y no alzando la voz, no se va a lograr nada. Quedarnos en la casa y agarrar el teléfono y poner un mensaje en las redes sociales no pasa de allí. Yo respeto el que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar, y ahí me anoto yo, los que no vamos nunca más a abstenernos. Precisamente la manera de reivindicar el 28 de julio, de protestar por lo que pasó el 28 de julio, es con lo que más le duele a este gobierno. ¿Qué podemos comentar en relación a estas Bueno, fíjate, yo no las afirmaciones? había visto, la acabas de poner, y yo estoy completamente de acuerdo en ambas declaraciones. La primera, es decir, la gente le encanta la labia. Sí, no vamos a votar porque no sé qué, y la abstención. Explícame, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la acción de abstenerte? De quedarte rascándote la barriga en tu casa un domingo. O sea, que explícame en qué se traduce eso. En forma de lucha, decía Enrique Capriles, ¿qué ganas con quedarte en tu casa? ¿Qué es lo que tú lograste? Pero claro, es muy, digamos, es muy atractivo, es muy populista, sobre todo cuando tú te sientes mal porque tú sientes que no se ha podido ejercer el derecho completo. Tú votaste, pero tú no sientes que tu voto sirvió. Yo entiendo ese sentimiento. Y obviamente que tú tienes que luchar para que eso cambie. La lucha por la democracia liberal, la lucha por tus derechos. O sea, eso es un tema activo. Lo que te estoy diciendo es que eso no coincide con que te llamen a que eso lo hagas quedándote sin hacer nada.
Que eso lo hagas absteniéndote, que lo hagas sin poder mostrar tu fuerza, si lo hagas sin articular a tu gente, a tus partidos, a tus líderes en todo el país, para mostrarte y mostrar tu fuerza. No, lo que te están diciendo es que después de todo lo que tú has hecho, vayas a la elección que viene y te vuelvas a abstener, no te muestres, deja la autopista libre, el otro tome el poder y además ni siquiera puede decir que se lo tomó por la fuerza, porque es que tú no fuiste. Y si tú no fuiste, nadie se lo tomó por la fuerza. Mientras el oficialismo está listo, también tenemos unos sonidos del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Vamos a verlo, vamos a una pausa y después lo comentamos. ¿Para dónde van ustedes el 27 de abril? Para una gran victoria política, electoral y revolucionaria. Vamos a ganar las elecciones del 27 de abril por paliza a la oposición, a la derecha y a quien se atraviese. Vamos a ganar las elecciones con nuestro pueblo siempre. Esto se los pido de corazón. Desprendámonos de los egos. A mí no me gusta usar esta palabra, pero el ego es una maldición. Una vaina echada, dijeran por ahí. Un revolucionario, una revolucionaria debe tener el carácter, la fuerza, para que cuando un mal llamado amigo o amiga venga a hacerle una propuesta inadecuada desde el punto de vista revolucionario, no digo político, mandarlo para el carajo de una vez. A mí no me vengas con vaina. Abriendo puertas, ya regresamos. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. El presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete. De hecho, el gobernador del estado Yaracuy ya pasó a ser ministro de Agricultura. ¿Un refrescamiento en estos momentos puede ser con propósitos electorales? Bueno, primero, siempre es importante ir renovando procesos políticos, ejecutivos, etcétera. Pues, y además, te estás acercando un año en el que se han planteado un montón de elecciones, pues estamos hablando de la Asamblea Nacional y los gobernadores, pero es que inmediatamente después vienen los alcaldes en septiembre y después vienen también reformas constitucionales. O sea que el gobierno, consultas populares. El gobierno va a estar metido en un proceso electoral de aquí ad infinitum. Entonces, claro, tiene que mostrar cambios. Primero, tú lo viste en tus propios pedacitos, segmentos que colocaste. O sea, el gobierno está ya enfilado a su campaña, mientras su adversario está llamándote a la abstención. Ya entrada, básicamente que tienes una división muy, muy dura. O sea, porque al final tú le tienes que decir a la gente qué voy a hacer. O sea, más allá de decir, no votes. Sí, bueno, ajá, pero mientras tú estás diciendo que no votas, el otro está preparando sus cuadros, cambiando su gabinete, haciendo reformas. Ahí, por supuesto. Y enviando mensajes, claro, y por a supuesto, todos los aspirantes del PSUV, del gobierno. Y es obvio lo que tú tienes detrás, que también van a poner algunos gobernadores de ministros para poder abrir los espacios, para que hayan unas nuevas caras más diferentes, jóvenes, etcétera, a presentarse como candidatos a las gobernaciones de varios estados en Venezuela. Todo eso forma parte de la campaña. Hablando de cambios, tenemos que comentar lo que está ocurriendo en Colombia con la entrada al gabinete de Armando Benedetti. Vamos a verlo, tenemos varios sonidos para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Se es funcionario público hasta el último día cuando se presenta la renuncia o se ejerce, y inmediatamente después es candidato, porque si se hace la mezcla,
ni se hace bien el trabajo que toca aquí, ni se hace bien la campaña. Nosotros no sabíamos que esto se iba a transmitir, no estamos en campaña porque hubiéramos preferido que hubiera sido privado, y el privado también le manifestamos unas molestias hace un tiempo, presidente, o sea que no era buscando esta publicidad. Hasta hoy supimos que iban a transmitir esto. Entonces, quiero porque decirle que nosotros quisimos que fuese así. Y me parece excelente, y para ojalá no se sigan fabricar transmitiendo. el discurso. No, si esto sino hubiera ser transmitido... tal cual, no fabricar discursos Sí. para buscar apoyo, sino mostrar tal cual somos. Según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Bueno, entonces no puede ser discurso, Eso no es tiene que ser verdad, realidad. presidente, eso no es verdad, tenemos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Laura está mintiendo. Se le está enredando el papagayo a Gustavo Petro. Bueno, mira, obviamente siempre hay momentos de crisis en todos los gobiernos y es obvio que en Colombia hay un alboroto Pero antes interno. era interno y ahora Claro, fue televisado. Pero fíjate que lo que realmente hay de diferencia es que Petro decidió televisar una reunión de gabinete. Y claro, en todos los gabinetes siempre va a haber pugnas internas, diferencias internas. Bueno, el hecho de que todos sean ministros no significa que piensen igual, que estén de acuerdo. Es más, gracias a Dios, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. La democracia no es un sistema de consensos. La democracia es un sistema para dirimir el disenso, para tener reglas que te permitan que, a pesar de que tú y yo pensamos distinto, hay una forma para resolver el problema y ejecutar. Creo que sí, creo que más bien es un error que en un momento tan crítico él salga al público, porque la gente no está acostumbrada a ver eso. Eso pasa todos los días, pero la gente no lo está viendo. Y luego tú sales con un mensaje unificador, con una decisión tomada que usualmente la toma el presidente. Entonces eso, digamos, que pasa por debajo de la mesa. Pero aquí, obviamente, el personaje de Benedetti genera siempre polémica. Y va a generar polémica en su propio partido. Y por lo tanto yo no hubiera sido tan proclive a haberlo hecho público, porque es sin duda peligroso. Ahora vamos a pasar a Donald Trump. En 20 días de mandato ha tomado decisiones muy importantes. Deportaciones de migrantes, suspensión del Tratado de Protección a Migrantes TPS, enviados especiales a Venezuela, a Panamá, El Salvador. Se reunió con Netanyahu, propone el control de la Franja de Gaza, 10 miembros del Tren de Aragua enviados a Guantánamo, otros migrantes a El Salvador, se mete con México y así va. Caí de mesa limpia. Bueno, yo creo que Trump, primero, es un segundo gobierno, extrañamente no consecutivo, porque tuvo ese intermedio con Biden, y yo creo que él viene a construir un legado. O sea, viene a construir un legado. Ya primero, tampoco va a tener el interés de la reelección, lo cual un segundo gobierno sin reelección le permite hacer lo que le da la gana sin importarle mucho el impacto en costo popular, sobre todo decisiones que pueden ser complejas. Pero él viene por un legado, y ese legado lo ha manifestado abiertamente en su campaña. Primero, el rescate de la economía y el crecimiento, el fortalecimiento de la producción interna y la actividad económica en los Estados Unidos. Y él anunció deportaciones masivas y el tema migratorio, de migrantes. El tema migratorio, que además le ha sido muy útil desde el punto de vista popular, porque a la gente común en los Estados Unidos, lo que llaman ellos el constituency, es decir, el elector de Trump mayoritario, bueno, también siente que hay que resolver ese tema migratorio porque se siente amenazado. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Bueno, entrando con una cosa así como caída y mesa limpia, de la manera más rápida, tratando de obtener lo que se llaman victorias tempranas. O sea, él va a mostrar ahora lo que probablemente le dio rabia no hacer en su primer gobierno. Porque en su primer gobierno, él también arrancó haciendo algunas cosas, pero se le fueron por el bajante de la basura en la burocracia y en la negociación interna dentro de su propio gobierno, arrancando por Venezuela. Venezuela en aquel momento probablemente era más importante que hoy para él. Hoy nosotros, tú nombraste un montón de cosas de Venezuela, pero en realidad Venezuela no está
en el tope de la jerarquía de Trump, excepto por el tema migratorio. Es el único tema sobre Venezuela que Trump tiene en esa lista. Tiene mucho más importancia para él todo lo que tiene que ver con el canal de Panamá, todo lo que tiene que ver con China y su control o influencia en el mundo, con China y con los BRICS, todo lo que tiene que ver con Israel y Palestina, todo lo que tiene que ver incluso con Groenlandia, es mucho, y el Tratado de París y los temas ecológicos, tiene mucha más importancia para Trump que Venezuela. Pero Venezuela está en la lista de los temas migratorios. Bueno, la lista le está haciendo check lo más rápido posible y está actuando por todos lados. ¿Cuánto tiempo eso va a durar así, digamos, quitándote el sueño todos los días? A lo mejor unos meses, mientras él está tratando de presentar resultados. Y al final, algunos está teniendo, porque fíjate que el tema de Canadá y el tema de México, de alguna manera está avanzando. El tema de Panamá. Lo de Panamá está avanzando. El tema de Venezuela. ¿Se descarta un control de Estados Unidos sobre el canal de Panamá o habrá una conciliación? A ver, muchas de las cosas que Trump ha, digamos, colocado como discurso es como lo que nosotros llamamos la finta de póker para poder jugar. Es decir, yo no creo de ninguna manera que los Estados Unidos va a ir a controlar de nuevo un territorio que es un territorio soberanía de otro país, y en este caso de Panamá, no importa que sea un país mucho más pequeño, yo de ninguna manera me imagino que los Estados Unidos vayan a controlar ese territorio. Lo que sí va a ocurrir, y ya está ocurriendo, es que esa presión, esa amenaza ha obligado a Panamá a echar atrás, por ejemplo, algunos acuerdos importantes con China, que Estados Unidos es lo que realmente debe estar buscando. Es decir, yo no creo que Estados Unidos está buscando controlar el canal. Lo que está buscando es que no haya injerencia de quien él considera su adversario más importante, que le pueda poner en aprietos estratégicos en el futuro. Y creo que por ahí van los tiros en todos los sentidos, llegando al final a lo mismo en Venezuela. Yo no creo que el discurso más agresivo de Trump va a terminar en una política de máxima presión, aislamiento y ruptura completa. No, yo lo que creo es que Trump está hablando duro para poder llegar a algunos acuerdos. Y fíjate que los primeros acuerdos, ya sean unilaterales o no, están ocurriendo. Porque al final, los aviones con migrantes van a llegar a Caracas. Se fueron los 6 detenidos americanos, y viene por 6 y más. Probablemente van a salir más, pero también es verdad que alrededor de eso también hay una posibilidad de discutir lo que va a ser la estrategia energética, que además Estados Unidos ha dicho comienza de cero. Es decir, vamos a sentarnos a volver a hablar y hablar sobre cosas que en realidad se puedan negociar. Se nos acabó el tiempo y quisiera de verdad un mensaje en estos momentos a la oposición. No solo la oposición que está representada en la Asamblea Nacional, sino a todas las oposiciones. ¿Qué deben hacer a esta hora en miras a las próximas elecciones? La oposición por concepto es quien se opone al gobierno. Por lo tanto, su primer rol es oponerse, es enfrentar, es provocar el cambio. Ese es el objetivo central de cualquier oposición. Si tú analizas la estrategia, la única estrategia que tú puedes tener hoy es trabajar juntos en integrar una estrategia común, en el único objetivo común que pueden tener, porque todos los demás pueden ser distintos, pero hay un objetivo común, producir un cambio. Si tú no estás de acuerdo, si tú nariceas a los demás, si tú atacas a los demás y los acusas y los desechas, lo único que estás haciendo es perder fuerza. Y te voy a decir una cosa, ya es difícil unido, échale pierna. Si tú, además de los problemas que tienes frente al gobierno, provocas más fracturas, divisiones y retiros y peleas internas en la oposición. Eso es lo último que tú puedes hacer hoy. Hoy te tienes que sentar hasta con el que menos te guste, pero que tenga tu mismo objetivo de provocar ese cambio y llegar a acuerdos que permitan de alguna manera una estrategia exitosa y que además tendrá que ser siempre una estrategia electoral. Cortico, y a la gente que ya no tiene esperanza, que ya no quiere ir a votar más nunca. No, yo creo que yo entiendo el sentimiento y respeto las decisiones, pero pregúntate al revés. O sea, si tú dices, yo no puedo votar, pregúntate, yo puedo no votar. ¿Y qué obtengo con eso? Sí, la pregunta clave es, ¿qué estoy haciendo
Si yo digo que no voy a votar, ¿qué voy a ganar con eso? Porque si yo lo único que voy a ganar es destruir todo el trabajo opositor, no tener la capacidad de defenderme a futuro, no poder mostrar mi fuerza, no poder incluso reclamar el éxito y regalar completo todos los espacios a mi adversario, a lo mejor recapacitas y te das cuenta que vale la pena votar. Gracias, Luis Vicente, por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias a ti. Nos acompañó Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. A ustedes, amigos, la invitación es que nos acompañen todos los domingos a las 8 de la mañana por aquí, por Venevisión, y también a través de Venevisión Play. Los esperamos siempre. Abriendo Puertas.